Listo, muy bien. Entonces, volviendo por aquí. Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿cierto? Esto es lo que, con lo que yo voy a trabajar. Y a un polinomio de este tipo es el que quiero llegar. Muy bien. Entonces, voy a coger el polinomio que escribí allá. Voy a volverlo a escribir acá. P de x es igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2, ¿cierto? Más a sub 3x a la 3 y así sucesivamente, puedes escribir tantos términos como quieras, ¿cierto? Vamos a trabajar solo hasta acá, con el término hasta acá. O sea, como si fuéramos a aproximar un polinomio de grado 2. Entonces, el método de diferencias divididas de Newton no utiliza este polinomio exactamente, utiliza un polinomio de esta forma. P de x es igual a b sub 0 más b sub 1 x menos x0 más b sub 2 x menos x0 por x menos x1 más b sub 3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Bueno, y así sucesivamente puedo agregar cuantos términos quiera. Listo, pero como entonces vamos a comparar es con este grado 2, también trabajemos con este hasta grado 2, que sería hasta acá. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es demostrar que estos dos polinomios son correspondientes. O sea, esto es una representación y esta es otra, pero finalmente si los datos, si estamos hablando de los mismos datos originales, es decir, de la misma 9 puntos, estos dos polinomios nos deben dar los mismos resultados. Entonces lo que voy a hacer es que voy a explicar cómo este polinomio es igual a este. Entonces vamos a trabajar así, voy a coger y voy a destruir todos esos paréntesis que tiene este polinomio, entonces vamos a escribirlo. Sería igual a b sub 0 más b sub 1x menos b sub 1 x0 más sería b sub 2x b sub 2x menos b sub 2x0, ¿cierto? Y eso multiplica a x menos x1. Pero vamos a destruir también estos dos, entonces esto me quedará así, me quedaría b sub 2 x a la 2 menos b sub 2 x x1 menos b sub 2 x0 x más b sub 2 x0 x1. Listo, o sea que finalmente esto lo puedo copiar acá abajo también. Vamos a traernos esto para acá. Listo, entonces ya quedó el polinomio sin ningún paréntesis. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a escribir los términos, voy a ordenar los términos. Miren que acá están primero los que no tienen coeficiente x, luego los que tienen coeficiente x con grado 1 y luego con grado 2. Entonces vamos a agrupar primero los que no tienen coeficiente x. Entonces este es 1, ¿cierto? Este lo tiene, este es otro, este lo tiene, este lo tiene, este lo tiene y este es otro. Listo, entonces vamos a escribirlo así. Sería igual a, sería b sub 0 menos b sub 1x0 más b sub 2 x0 x1. Listo, ahora vamos a copiar los que están acompañados de valor x. Entonces acá este es 1, este es otro y este es otro. Entonces acá sería más, vamos a sacar factor común x, entonces sería b sub 1, luego sería menos b sub 2 x1 menos sería b sub 2 x0. Y el único término que queda faltando es este. Bueno, esto es factor común x. El último término es este, entonces sería más b sub 2 x a la 2.
sea que si yo digo que este tiene la misma estructura de este, quiere decir que este término de acá, este es a sub 0, que es el que no tiene coeficiente x. Este es a sub 1, que es el que tiene coeficiente x con grado 1. Y este sería a sub 2. ¿Listo? Entonces ya acá yo digo que a sub 0 es igual a b sub 0 menos b sub 1 x 0 más b sub 2 x0 x1. A sub 1 es igual a b sub 1 menos b sub 2 x1 menos b sub 2 x0. Y a sub 3, perdón, y a sub 2 es igual a b sub 2. Listo, entonces venga, paremos también acá para que no sea muy largo este video.